Nuske ñatke ngetske inunrehe ñeno xoñoma. En 2008 que es cuando ya llegó de una manera más formal al movimiento indígena, y pues mi interés son las radios comunitarias e indígenas, ¿no? Sobre todo sacar la importancia de estos medios de comunicación a la luz. Más que una democratización de los medios, mi interés a raíz del año 99-2000 es esto, porque pues yo soy de origen materno mazahua del Estado de México, y bueno, pues gracias a que mi abuela pues cuando éramos chiquitos nos hablaba en lengua o nos regañaba en la lengua, había algunas expresiones que ella nos hacía, y pues yo empiezo a tener esta curiosidad, porque pues ni mi mamá ni mi abuela me hablaban así de que yo decía que si era mazahua, o yo no entendía bien eso, ¿no? Pero sí sufría cierta discriminación, porque luego había vecinitos que nos decían a nosotros, ¡ay, ahí van los indios!, ¿no? Porque pues mi abuela tenía sus trenzas y se vestía de mazahua y hablaba el mazahua, ¿no? Entonces, pues ya cuando llego a la universidad, se presta la ocasión de que pues me dicen, bueno, tienes que hacer una tesis, y yo veo toda esta cuestión de los medios de comunicación, pero yo no tenía esa cultura de decir, bueno, pues soy indígena, tengo estas raíces. O sea, yo pensé que yo era mexicana y ya. Y bueno, pues al empezar a hacer la investigación de mi tesis, me llama la atención pues el tratar de rescatar esta parte de mi identidad, ¿no? Y empiezo con esa curiosidad de buscar qué es el mazahua, o qué son los mazahuas, ¿no? Los mazahuas, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos actualmente en un área geográfica de 13 municipios en el Estado de México y de 5 en el Estado de Michoacán. Los lindamos con los hermanos de la nación Matlacinca, con los otomís de Temoaya, y en este sentido, pues, desde aquí hoy estamos hablando para un poco reflexionar en torno al cuidado del medio ambiente, de la madre tierra, como nosotros lo vemos en nuestra concepción y cosmovisión espiritual. Sí, ser mazahua se basa desde que abres los ojos, porque en la mañana al amanecer ves la luz. Y entonces, recientemente yo tomé la lengua como un idioma, entonces ahí vi que el depósito mayor, el fundamento más grande de los pueblos indígenas se basa en la lengua. ¿Por qué? Porque ahí está todo el contenido de lo que implica ser indígena. No solamente el ser mazahua, no solamente el ser otomí, matlacinca, tlahuica, nahua, purépecha, aymara, guaraní. No, ahí ese es el contexto de tener una correlación entre la cuestión armonizada de lo que implica lo que te rodea. ¿Qué te rodea? El árbol, la planta, el pollo, el guajolote, el burro, o sea, todo lo que está, todo lo que se mueve, eso te rodea. Pero también, ¿qué te hace sentir? ¿Y qué te hace sentir? Es el aire. ¿Qué te hace vivir? Pues es el agua.
que te hace a veces hasta renegar de eso que es el sol, ¿no? Y nosotros, si no estamos susceptibilizados, si no estamos armonizados con esos elementos, con esas formas de vivir, entonces nunca nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque la vida la vivimos deprisa y entonces se nos va de las manos tan rápidamente. Por eso el ser indígena, el reivindicarse como indígena, justamente le implica el sensibilizar tu espíritu, el sensibilizar tu corazón. Ser mazahua es saber que hay abundancia de agua en el lugar donde se habita. Los mazahuas siempre hemos habitado en lugares donde hay abundante agua. De hecho, estamos asentados ancestralmente en la región que se denominó la región de Mazahuacán. Es una región rica en agua, desde el cerro de Jocotitlán, el Enguémure, como se conoce en Mazahua. Hay una corriente de agua subterránea, pero también sobre la superficie. Entonces el pueblo mazahua está en relación directa con el agua. Como sabemos y como dice la historia también, los pueblos siempre se asentaron en lugares propicios para desarrollarse, y el agua es uno de los elementos indispensables, bueno, hasta para las sociedades modernas. Siempre buscan complejos habitacionales donde haya agua. Los pueblos antiguos también. La diferencia de los pueblos indígenas y ancestrales, sobre todo, es que ellos, si veían agua ahí, la respetaban, y si la veían limpia, así la dejaban. Después se acababa el agua y los pueblos se iban a otro lugar donde iban siguiendo el agua, efectivamente, pero donde habían dejado deshabitado no había un rastro de basura, de desequilibrio. Como algunos historiadores y antropólogos también han dicho, es que los pueblos ya se fueron porque aquí ya no había condiciones para vivir, pero no es que no hubiera condiciones, probablemente faltaba algún elemento, pero no dejaron un destrozo como las sociedades modernas. Entonces el pueblo mazahua y el agua somos uno mismo. Uno de los lugares bien importantes de aquí de Almoloya de Juárez, que sería como el corazón de identidad, el corazón de la vida, se puede denominar que nosotros los de este pueblo en Bajmú tenemos una conexión directa con el agua. Tan es así que toda nuestra historia se ha basado justamente en el asistir al río, en el asistir al manantial del Ojo de Agua. Bueno, obviamente, anteriormente no abríamos la llave y decíamos aquí nos vamos a bañar, no, todos corríamos al río, todos bajamos, toda la comunidad, San Mateo, Santiaguito, bajaban, aunque tienen sus lugares, sus manantiales, sus captaciones de agua. Mismo la cabecera, primera, segunda, tercera sección, Santa María, todos nos convocábamos a las manantiales, a los ríos, pero en realidad yo, como soy del barrio San Pedro, mi conexión directa es con el Ojo de Agua, el manantial, pero sí decirte que todos los pueblos, cómo no hemos cuidado el agua y cómo de alguna manera hemos abandonado la responsabilidad en que el río lo tengamos limpio. Porque esto es para futuras generaciones, no es para ahorita. Barrio de San Pedro de Almoloya de Juárez. Me han dicho que debo que ahorrar el agua para que no se desperdicie y podamos vivir más. También que el agua es como vida, el agua no la debo que desperdiciar. Toda la gente que ha vivido en todo el pueblo ha tirado basura en todo el río. Me acerco, me siento un poquito mareado. ¿Sí? Que estuviera limpio, que estuviera brillante, no tirando basura, no tirando botellas de vidrio y latas y pañales. Que estuviera blanca,
y no como ahorita negra. Me dedico a todo lo que son los medios de comunicación masivos e indígenas. Bueno, estamos haciendo entre dos organizaciones, que es la organización Consejo Mazahua de Región Almoloya de Juárez y Liberalia Colectivo Itinerante AC. Nos dimos a la tarea de hacer un documental sobre el agua. El agua en cuanto a la contaminación de los ríos en la región de Almoloya de Juárez, en específico con el pueblo Mazahua. Es una bendición y un regalo que tenemos de tener el manantial, de tener agua potable, de disponer del agua de cierta manera en el momento que la necesitamos. Pues estamos viendo una parte del río de la afluencia del Ojo de Agua, que es la que nos surte de agua a la comunidad. Este pequeño espacio es el que sirve para que la gente venga a lavar, a bañarse, incluso a traer agua potable de acuerdo a la carencia que ellos tienen. Es un pequeño espacio que ya no va más allá de 50 metros porque se entronca con una barranca que transporta aguas negras de todas las comunidades del municipio. Anteriormente, ese cauce del río que va más allá a lo mejor de 3 kilómetros, 4 kilómetros, todo era agua potable en donde se podía consumir el agua potable, había peces, había acosiles, sanrijeces, era agua potable consumible. A estas alturas ya no tenemos ese recurso, ya no lo podemos disponer, tenemos ya una contaminación muy fuerte que no se ha saneado porque las autoridades han hecho caso omiso, no han volteado su mirada a darle esa importancia que requiere y que nos urge sanear. Pido que las autoridades volteen a ver esta necesidad urgente para darle saneamiento, entubar el agua negra, sanear el río para que esa agua sea consumible y podamos disponer y podamos disfrutar nuevamente de toda esa belleza que teníamos años atrás y que se ha ido deteriorando por el abuso y excesos hacia la naturaleza. Este es un guajolotito, si le ves la forma exactamente es un machito. Cuando ya está bien infladito, ahí está, mira. Qué difícil es hablar del agua, sobre todo porque pues en este momento ya más bien parece una cuestión mediática. Nos han bombardeado tantas y tantas veces con esa situación de que se nos va a acabar el agua, de que el agua, cuiden. Pero realmente el problema está justamente aquí con nosotros en las propias comunidades. En este caso mi comunidad pues es pequeña, es Mazahua, es indígena, entonces nos engañan muy fácilmente y nos dicen que sí, que nos van a ayudar, que nos van a decir, los vamos a proveer para que puedan ustedes tener una fosa séptica, los vamos a hacer para que tengan ustedes un pozo, pero finalmente nada más es en tiempo de elecciones, ¿no? Siempre llegan, sí te vamos a dar, sí te vamos a ayudar a hacer esas fosas sépticas, pero desafortunadamente no es verdad, ¿no? Nosotros, yo como padre de familia, fomentar ese afecto y ese amor al agua y al cuidado de ella a mis hijos, para que mis hijos a su vez en su escuela, en su medio donde se vayan desarrollando, pues también vayan implementando esos pequeños aspectos de cuidado del agua. Se me daría muy trivial y muy trillado más bien el estar comentando
Cuando te laves los dientes, nada más usa un vasito. Cuando te bañes, usa... Eso es muy trillado, eso es mediático, no es la problemática real. La problemática real está aquí, en donde en mi comunidad únicamente, afortunadamente, tenemos agua solamente 3 veces a la semana. ¿Por qué? Porque esa es una forma de cuidar nuestra agua, es una forma de que nosotros mismos vayamos midiendo lo que tenemos que utilizar de agua, ¿no? Desfortunados los de las ciudades, en donde todo el tiempo hay agua, en donde todos los días hay agua, y que cuando les llega a pasar lo de esto de la limpieza del río Cutzamala y todas esas cosas y que se las cortan, sienten que se mueren porque no tienen un día agua o 2, ¿no? Pero esa es una manera de que tomen la conciencia justamente, ¿no? Efectivamente, la Ciudad de México tiene un consumo promedio de agua de 320 litros diarios por persona. Comparativamente, ciudades como Bogotá en Colombia o Sevilla en España tienen un consumo per cápita de tan solo 120 litros al día. Aún así, en las regiones Mazahuas, que es de donde se extrae el agua que se suministra a través del sistema Cutzamala a la Ciudad de México, el consumo por persona solo llega a 64 litros al día. Quizás por eso hay inconformidad en la población mazahua. En Almoloya de Juárez se presenta el problema que actualmente la urbanización nos ha llegado. Entonces el hecho de establecer varios conjuntos habitacionales hace que alteremos la calidad de los suelos y que afecte a la recirculación del agua proveniente del Nevado de Toluca. Cabe mencionar que en Almoloya de Juárez es una de las cuencas fluviales más importantes porque estamos muy cerca del volcán Xinantecal. Entonces, todo el mal uso de suelos y sobre todo la deforestación ha hecho que alteremos parte del proceso de recirculación del agua. También se han establecido 2 tipos de industrias cerca de mi comunidad. Una de ellas es una empresa cosmetológica y la otra es una papelera que tiene aproximadamente más de 25 años de establecimiento. Y cuando se estableció, no se realizó el adecuado estudio de impacto y de riesgo ambiental. Hace 20 años se asentó una papelera, una industria, y echó sus desechos industriales al río, a una barranca seca. Ahora esa barranca seca pues ya no es tan seca porque día y noche, los 365 días fluye agua, pero agua de desechos industriales. Nosotros decimos que para que esta se llegara a dar, hubo una serie de anomalías de carácter institucional, de carácter gubernamental. Primero, hoy, en ese tiempo nunca se le preguntó a la comunidad o nunca se le reflejó a futuro el impacto que iba a pasar con el deterioro de esa barranca, de ese río donde nosotros íbamos a consumir el agua para nuestros animales, para nuestro servicio personal, nuestro servicio doméstico, incluso hasta para nuestra agricultura. Y pues hoy esa agua ya no la podemos tocar, ¿no? Todo esto pues no va a ser fácil detenerlo, más bien no queremos detenerlo, lo que queremos es ver cómo se aplican todas estas industrias a tratar sus aguas, sus desechos, ¿sí? Y ahí están planteado cómo nosotros queremos que las industrias se limiten, cómo nosotros que las mismas poblaciones tengamos una responsabilidad, ¿sí? Porque pues, para mí sería muy cómodo nada más echarle la culpa a la modernidad, al proceso industrial. Y bueno, no es solo la contaminación del agua lo que nos interesa, sino
creo que el problema de fondo es el tema de la identidad y de la reivindicación indígena, de cómo nosotros estamos en este proceso de reivindicación de lo que es nuestra identidad, de lo que son nuestras raíces, de buscar en este mundo global esa identidad o esa raíz, ese tronco, esa base del esqueleto de todo ser humano, que pues es la identidad, ¿no? Yo vivo aquí en México, Distrito Federal, en la colonia Guerrero. Y bueno, pues es muy conocida por la delincuencia, por el alto índice de marginación. Tenemos muy cerca, vivo muy cerca de Garibaldi y de Tepito. Y esta es mi realidad, porque uno no puede negar, ahora sí que, como dice el dicho, ¿no?, la cruz de su parroquia. Y pues puedes ver mi piel, mis rasgos de mi cara. Y fue esta reflexión la que me hizo ver y llegar a este punto, ¿no? Del reconocer que era indígena. Pero yo no lo reconocía como tal, no entendía realmente como el impacto. O sea, yo sabía que mi abuela era de algún pueblo, que hablaba alguna lengua o otro idioma y que vestía de otra forma. Pero no sabía ni de qué pueblo, ni de dónde era, o sea, no sabía nada. Mi abuela obviamente pues no sabe leer ni escribir, analfabeta, se viene a la Ciudad de México con el sueño que todos los indígenas migran, ¿no?, que es tener una mejor vida y que es ofrecerles una mejor vida a sus hijos. Ella pues fue de las primeras Marías que llegaron aquí a la Ciudad de México y ella vendía fruta aquí en el Mercado Martínez de la Torre. Mi abuela sí sufrió mucha discriminación, a ella todavía se la llevaba lo que era la llamada Julia, que eran las camionetas que prohibían a los ambulantes en ese entonces vender y se la llevaban, ¿no? Y a mí me cuenta que estuvo hasta embarazada, se la llevaron allá, ¿no?, a la cárcel por vender en la vía pública su fruta. Entonces todas esas cuestiones yo creo que sí impactaron mucho en ella, en el aspecto de esa discriminación que ella la vivió en carne propia y que ella la sintió. Tengo 92 años, porque me trajo mi hermano Faustino Cruz. Ese es lo que me trajo, porque no sabía yo aquí, pero me trajo, vendimos por la Merced. ¿Y por qué te quitaste tu ropa de mazahua? ¿Y por qué te quitaste tus collares? Porque pues fui ignorante, porque no sabía. ¿Qué te decían? Pues me estaba viendo la persona. ¿Qué te veían o qué te decían? ¿Te decían algo? No me decía nada, pero me estaba viendo. Español no hablaba yo nada, no entendía nada, hasta que me vine para acá, poco, poquito, no mucho, pero poco, poquito. ¿Sí? Ya después hablé así, y ya no, porque me estaba viendo la gente, me daba pena. ¿Que te veía la gente? Que me veía la gente, pero nunca hablé, porque al punto tu abuelito, eso es lo que me enseñó a hablar. ¿Español? Ajá. Pedir cuidado. Es todo lo que te voy a decir. Perder esa idea de qué va a decir la gente o qué van a pensar mis amigos si yo digo que soy indígena, porque eso es así como que una gran pared, un gran muro que tienen muchos jóvenes ahí en mi comunidad, porque obviamente son indígenas.
Y yo mismo los he invitado a que dancen, a que hagan teatro con nosotros. Y no, o sea, me dicen, es que sí quiero, pero es que me da pena. Es que, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir mi mamá si le digo que voy a ir a danzar? Es que, ¿qué van a decir mis amigos, no? Hay un problema de asumir quiénes somos. Hay un problema de auto reivindicarse, de autorreconocerse, de autovalorarse. Ese problema yo lo veo socialmente como en el indígena común, ¿no? El indígena que camina por la calle y que dice, bueno, ahora yo me pongo un pantalón apretado como mujer y pues ya voy a pasar, ¿no? Desapercibida, ¿no? Y no, ahí no está la identidad. Creo que los voy a decepcionar porque la identidad está en el rostro, la identidad está en los rasgos antiguos, en nuestra raza, en nuestro contenido. Mi mamá es de Puebla, de un pueblo llamado Conotla, Puebla. Mi papá viene de un pueblo de aquí del Estado de México llamado Villa del Carbón. Mi mamá es de Oaxaca. De Oaxaca. ¿Y tu papá? Mi papá. ¿Tú? De Puebla y de Hidalgo. De Puebla y de Hidalgo. ¿Y tú? Los dos de Puebla. Los dos de Puebla. ¿Y tú? Los dos de Oaxaca. Los dos de Oaxaca. Mis papás son de Zacapo, Michoacán. Vienen de descendencia tarasca. Sí, mi mamá es de aquí del DF, mi papá es de Pachuca. Mi papá es de Puebla, mi mamá es de Oaxaca. ¿Qué lengua hablaban? El otomí. El otomí. El estado de Hidalgo. De hecho, tengo familia que habla dialecto, que hablan otomí. El otomí. Entonces mi padre, mi abuela le dijo, bueno, vas a cuidar una vaca o un becerro más bien, y ese becerro lo vas a llevar al pastar, a darle de comer, y cuando esté grande pues vas a tener para tus zapatos, ¿no? Cosa que nunca pasó, porque bueno, mis abuelos pues le entraban al alcohol, ¿no? ¿Usted cree que los pueblos indígenas aquí en México son marginados? Sí. ¿Por qué lo cree? Porque faltan muchas cosas, no tienen agua, no tienen escuelas, están muy abandonados y el gobierno pues no hace nada por apoyarlos. Número 1, la discriminación hacia ellos, esa es una. 2, las demás personas sienten que son más que ellos, más sin en cambio ellos fueron primero antes que nosotros. Hay mucha discriminación. ¿Por parte de quién? Por la gente de aquí, de México, por su vestimenta y su forma de hablar. ¿Y tú por qué crees que sean discriminados? Solo es que por su forma de hablar, por nada más cómo los ven, cómo se visten, y ya no les quieren dar ni trabajo ni nada más bueno, pues ahora sí que igual por el color, ¿no? Dicen que ya los de México son de otro color y X cosa. Por imagen más que nada, porque los denigran por forma de vestir, por tal vez por la ignorancia que se les cree que tienen. Entonces este proceso de mi padre, no por eso no le interesa saber nada de indígenas, porque él siento que él sintió toda esa represión en México, en el Distrito Federal, y lo vio con otros jovencitos, ¿no? Y inclusive algunos los metieron a la cárcel por robarse un pan en la panadería. Entonces son cosas donde ellos traen arrastrando y cargando todo ese peso del pasado. Pues el gobierno y cierta gente de la ciudad no tiene ese amor o deseo de compartir con la gente indígena el poder evolucionar como ser humano. Más bien como que se avergüenza, ¿no? Al contrario, debe ser como un orgullo, ¿no? Para nosotros lo que es el dialecto, la vestimenta de la gente de antes, ¿no? Yo en algún momento estuve con una persona de Brasil que llegó a México y estábamos en el Distrito Federal y me dijo, y yo, salieron sus lágrimas, o sea, yo lo vi y estaba tan emocionado, y era un mapuche. Y me dice, pues es que yo estoy muy emocionado, porque México es un pueblo de puros indios, dice. México está tomado por indígenas. Entonces yo solté la risa porque le dije, pero es que ellos no se reconocen como indígenas. No, pero tienen toda su cara. De hecho, se podría decir que tengo sangre española. ¿De dónde proviene tu papá? Mi padre es de San Luis Potosí, mi abuelita es de... Se podría decir mi abuelita de León, Guanajuato, esa es de parte de mi madre. Pero mi abuelita tiene raíces españolas. ¿Tienes algún familiar o algún pariente que sea indígena, algún primo, algún abuelito? No. ¿Tú tienes algún familiar que sea indígena, que tú sepas? ¿Algún primo, algún abuelo? No, que ya sepa.
fue tan extraordinario haberlo escuchado porque yo dije, ¿cómo él verdaderamente nos ve que todos? Y dijo, pero unos están encapuchados y unos caminan normalmente, ¿no? Esa experiencia a mí me dejó como muy así, me quedó en la mente porque yo dije, realmente sí, tiene toda la razón. Y ahora cada que camino, yo veo a la gente y digo, no puede ser, o sea, somos los descendientes de los y herederos de los que pelearon las tierras, somos descendientes herederos de los sobrevivientes del genocidio más grande de todo el mundo, y esos somos los indios de América. Y por eso yo he estado en esta lucha por reivindicar en derecho, en historia. Aquí al lado tenemos un ojo de agua. Ambos estaban limpios hace aproximadamente como 13 años, 15 años. Yo recuerdo con mi mamá que bajábamos a lavar aquí porque no contábamos con el servicio de agua potable. El río estaba más clarita, el agua era cristalina e incluso antes la gente de aquí bajaba a lavar sus trastes en este ojo de agua. Como pueden ver, ahorita voy a tomar un poco con mi mano y les voy a enseñar que todavía se ve un poco clarita. Mire, ¿pueden ver? Dios mío santo. Como pueden ver, el agua todavía se alcanza a ver un poco más clarita. Y ahora la gente de aquí, de esta comunidad, ya no lo puede hacer. Ya no vemos posibilidades de poder entrar a él, por lo mismo de que ya está contaminado. Incluso aquí una mochila, la plantilla de un zapato, la suela. Era un pocito y estaba clarita el agua también, pero pues, lo mismo por el río, cuando aumenta su nivel, se viene hacia acá y termina por contaminarlo también. Todo lo que vienen a tirar aquí. Hoy hemos impactado a este río de Almoloya de Juárez, que es un afluente del río Lerma, ¿sí? Hoy estamos preocupados, sí. Todos podemos estar preocupados, todos podemos tener conciencia. El asunto es que no tenemos sensibilidad. Hay mucha población que, a pesar de que sabemos que tenemos que cuidar el agua, que tenemos que resguardarla, que tenemos que utilizarla con medida, no lo hacemos. Entonces, en el caso nuestro, como pensamiento indígena, como pensamiento que retomamos de esos valores ancestrales, decimos que no, que tenemos que ser garantes de este vital recurso, porque así nos lo enseñaron nuestros abuelos. Yo cuando estudié la historia de las personas que llegaron a estas tierras y vivían en la Gran Tenochtitlan, los hidalgos que llegaron hace 500 años, y ellos se hacían en unas basinicas y por la ventana lanzaban sus desechos a la calle. Se me hizo una cosa muy asquerosa. Y luego me enteré que las sociedades modernas hacemos exactamente lo mismo, porque nosotros vamos caminando y vemos un río y nosotros deberíamos pensar que está limpio. Y ahora cuando me enteré de esta dinámica de las aguas, cómo se desechan arbitrariamente al medio ambiente, me alarmé mucho. Entonces siento que estamos en una crisis muy fuerte, pero no solo es una crisis con el agua, es una crisis con la sociedad en sí misma y con lo que uno desea para el futuro. Nosotros teníamos cultivo de riego y el cultivo de riego ya no se dio, mi padre lo tuvo que vender precisamente porque ya el río desembocaba químicos. Entonces, no solo nosotros, el resto de la población del ejido San Pedro perdió la mayoría el cultivo de riego. Y quien lo tenga ahora, imagínate, entonces quiere decir que el riego que se está haciendo es con agua sucia. Y de que nos afecta, también nos afecta. Muchísima gente tenía animales y pasaba a darle de tomar a pastar los animales y bajar al río a tomar darles de comer a los animales y tomar agua, ¿no? Claro que afecta y me afecta a mí y le afecta al resto de la población.
la secundaria y 5 señoritas. Eran hasta la noche. Todas las milpas, aunque fuera de riego, pero se daba buenos quelites. Pero ahora ya no. Tanto abono que se echa, tanto química que se echa. ¿A dónde se va a dar todavía? Ya no se da. Ya las barrancas ya no están limpias, como les acabo yo de decir hace rato, ya no están limpios. Hay hartos pañales, hay harto cloro, botellas de cloro, hay hartas cosas. Ya donde yo vivía, ya donde está el cedro seco que está ahí abajo, allí crecí yo. Ya toda la barranca está bien sucio, ya está bien sucio, ya no sirven las barrancas, ya no. Allá la barranca que pasa ahí con San Lorenzo, aquí en el Encino, que le digo yo, allí así pasaba el agua, así hacíamos un pocito para sacar el agua limpia. Pues si era limpia, no era limpia, pero pues él lo corría el agua, se iba, llevaba todo lo que estaba sucio. Pero pues digamos, tomábamos un agua que de veras estaba limpio, pero ahora... Actualmente voy a correr en las carreras de Jornadas de Paz y Dignidad, que son unas carreras continentales que unen el águila y el cóndor. Del lado norte el águila, del lado sur el cóndor. Entonces dicen, llegará el día en que águila y cóndor vuelen juntos como al principio de los tiempos, y las 4 naciones del mundo, que son las 4 razas, la amarilla, la negra, la roja, que somos los indígenas de América, y la blanca, cuatro razas del mundo que vuelvan a no disipar por intereses, ¿no? Y en esta parte, nosotros este año 2012 corremos por el agua, ya vienen hermanos de la parte de Alaska, y como nos toca la parte norte del continente, en el Estado de México, pues los Mazaguas hemos participado. Esa camioneta que está aquí adelante trae el bastón principal, el bastón fuerte, pues, que viene encabezando la jornada. Esa no la debemos de rebasar. Súbanse a los carros, nosotros vamos a correr lo que falta. Nosotros los Mazaguas elevamos nuestro rezo espiritual en su recorrido. Que el Gran Espíritu nos acompañe. Ya come papá. Celestiales.
siento muy honrada de ver este trabajo que hacen con tanto cariño, con tanto amor, gracias a las abuelitas que están aquí presentes, a la pequeña que está aquí tan hermosa, con tanta luz. Yo creo que no vamos a dejar que nos sigan reprimiendo nuestros gobiernos. Es un derecho que tenemos y por el cual vamos a seguir luchando hasta el día que veamos que realmente se está retribuyendo en esta zona y en algunas otras. Agradezco infinitamente, créanme, mi corazón me estalla de alegría, porque veo aquí a las comandantas, porque veo aquí a los hombres, porque veo a los niños, que cuando yo les llevo la palabra y me hacen caso, compañeros, me siento fortalecida. Y créanme que vamos a seguir luchando, pero ya no quiero que sigamos luchando los de siempre. Sabemos que es el tiempo de nuestra voz, de nuestra palabra, de ser escuchados, que ya nadie hablará por nosotros ni se sentará a discutir qué hará con el destino de nuestros pueblos. Después de todo, estas son nuestras tierras y solo aquí están nuestros derechos, porque aquí brilló siempre el sol de nuestra historia y seguirá brillando por mucho tiempo más. Fragmento de la Declaración de Temuaya de 1980, firmado por los 4 pueblos indígenas, Mazahuas, Otomís, Tlahuicas y Matlacincas. No es bonita. Sigan con esto, que es lo que nos va a regresar todo lo que perdimos. Desde mi punto de vista, cuidar el agua no tiene que ser, digamos, pensando en grande. Debe ser desde cosas pequeñas. Empezar con la gente de las comunidades a concientizarla y a decirles de qué se trata este problema y cómo podemos solucionarlo. Como elemento de la danza, el agua es sumamente importante. Y es que antes la danza, la política, la religión, todo estaba unido. Entonces el agua era así como que lo más importante para nuestros abuelos. O sea, hay muchas cosas que nos refieren que antes el agua era como que lo máximo, ¿no? O sea, y así debería de ser ahorita, pero como lo dije hace rato, pues no se puede, ¿no? Las condiciones de la sociedad ahora pues no son las óptimas para poder pensar de esa manera. En México, en la actualidad, de los 125 pueblos originarios que había en el siglo XVI, solamente quedan 68, con el mismo número de lenguas originarias, de las cuales se desprenden 364 variantes lingüísticas. La lengua mazahua, como muchas otras, se ha ido perdiendo, pues según el Censo de Población de 2010, había más de 1 millón de personas de origen mazahua, pero solo el 10% lo hablaba. ¿Por qué ya no hablas mazahua? ¿Por qué no hablo de mazahua? ¿Por qué hablas mazahua? Pues yo hablo de mazahua, pero ya me están regañando ahorita para que hable de mazahua. ¿Quién te regaña, Penchita?
Pues gente. ¿Qué te dicen? Aquí. ¿Cómo? Hablo eso, dicen. Que yo antes recuerdo que le decía, ay, está bonito su inglés, abuelita. Y me decía, ay, hija, dice, no es inglés, es mazahua, dice, es una lengua que mis padres me enseñaron. Y entonces le digo, pues está bien. Y digo, bueno, a mí sí me gusta, porque luego me dice que otros de mis primos me dicen que le hacen burla, o sea, la critican, la juzgan. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué la critican? Si es una lengua que, bueno, es bonito aprenderla. Y pues me dice, sí, pero pues ahorita como ya se va modernizando todo, ya nadie quiere entendernos a nosotros, escucharnos a los más grandes. Entonces le digo, pues es que, bueno, también a lo mejor a la vez es culpa de ellos, que pues luego no nos saben decir bien de que esa lengua es nuestra origen, o sea, nuestra verdadera lengua que debemos de hablar nosotros, que debemos de aprender. Shitri mojodia, yarangibi nujiaru. Shitri mojodia, yarangibi nujiaru. Pero la lengua se ha perdido a raíz de los 1940, cuando nuestro Tata Cárdenas llegó a la presidencia y él quería, con muy buena voluntad, pues integrar a todos los indios, a insertarlos a la sociedad forzosamente, ¿no? Entonces mandó a una serie de gentes alfabetizadoras. ¿Para qué? Para que todo el mundo pudiera estar en esa dinámica de la vida nacional. Pero desgraciadamente no tenían la preparación necesaria, no tenían la pedagogía, no tenían un programa, un plan bien específico, y únicamente llegaron a evitar que la gente hablara con sus lenguas, ¿no? Y se los comento porque mi abuela decía justamente eso, ¿no? Cuando llegaron los maestros, ¿sí? Ya no podíamos hablar nuestra lengua, el mazahua ya no lo podíamos hablar. ¿Por qué? Porque se sentían agredidos. ¿Por qué? Porque se sentían menos, porque nosotros podíamos reírnos de ellos tranquilamente y no entendían lo que estábamos nosotros diciendo. Cuando nuestros abuelos iban a la Ciudad de México y ellos hablaban en su lengua, es más, no se llamaba lengua, decían, porque tú hablas tu dialecto, porque hablas como indio. Y ese era un estigma, ser indio, ser pobre, ser sucio. Entonces decían, si eres indio, eres pobre, eres sucio, no tienes dinero, mejor no hablo mazahua, y ya automáticamente se me quita lo pobre, lo sucio y todo la cosa negativa. Por eso la gente dejó de hablar mazahua y por eso ahora yo no hablo mazahua, pero sí quiero hablar porque yo entiendo esa dinámica y también comprendo que esa gente cargó un peso muy fuerte sobre sus espaldas, y no los critico, más bien comprendo esa dinámica que vivieron, pero de acá para adelante nos toca a nosotros ahora ser dignos de ser indígenas, bueno, como hablamos de la reivindicación, reivindicarnos, pero con dignidad. Le decía yo no me quiero casar contigo. ¿Cómo no? Dice, yo me quiero casar contigo, pero yo no. Y me decía, pues ahora te vas a casar conmigo. Pues no me voy a casar contigo. Y me decía, ¿cómo? ¿De que no? A ver si vamos, a ver si no. Pues fíjese que me fui a lavar allá en la cantaría donde iba yo a traer el agua. Me fui a lavar allá. Me fui a lavar unos calcetines de mi papá y unas camisetas y unas camisas. ¿Y qué cree que me estaba espiando? Y le digo, me dice mi esposo, dice, ¿a qué hora te viniste? ¿Y qué te importa? ¿A qué hora me vine? Y le digo, yo estaba con otro, y ahora, ¿por qué viniste a corrompir? Le digo, ya el otro se fue, y ahora tú vienes, le dije, y que se encabrona y que me quita mi rebozo, lo estuvimos jaloneando. Pues, ¿qué cree que se trajo el rebozo aquí así? Ni vergüenza le daba al descarado.
Y él me lo agarra así el rebozo, se lo trae muy machito, se vino. Yo todavía lo vengo correteando, que me lo quiso dar, no me lo quiso dar mi rebozo. Más que me lleves arrastrando, pero no me voy. Pues pasamos todo el aguacero que llovió ahí y se hizo oscuro y dice, pues vámonos. No, le digo, yo no me voy. Pues ahora te vas conmigo. Y subió mi mamá al otro día a preguntar que si estaba yo allá y le dijo su mamá que no estaba yo. Y que a los 3 días me llevaron a casarme con él a lo civil. Y no se presentó mi mamá ni mi papá. Y un coraje que le daba al difunto de mi papá. Un coraje que le daba, pero ya qué querías. Pero como don dice Mencho usted, era el ganón. como dice Mario, ahora sí yo ya me había hablado, ya bueno, ya le había agarrado su palabra y él agarró el mío, ya que querías que hiciera. Pues no me quedaba otra que me tuve que ir con él. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Denle un abrazo a don Mencho. Pues aquí estoy con mi viejito, mira. Y los queremos los dos. Esa es la cuestión. Aquí cada quien llegaba y agarraba los libros. Malo para mí también, porque no sé si recuerdas la última vez que Felipe me dijo, ¿no? Tonto es el que presta un libro, pero más tonto el que lo devuelve, ¿no? Entonces esto para mí de repente decía, bueno, pero pues, los libros para eso son, ¿no? Para que la gente los lea, los vea, los palpe, los sienta y los disfrute, ¿no? Finalmente si me los devuelven o no, pues ese ya es su problema. Y pues la verdad es que me gusta mucho a mí la literatura, el teatro, la música. La música me gusta mucho, la música latinoamericana. Actualmente pues ya no puedo tocar mucho ni cantar mucho porque bueno, estoy ahí atacado de alguna cuestión enfermiza, de algún cáncer que se me metió por ahí, que se le quiso meter, pero afortunadamente no soy de la gente que diga, híjole, tienes cáncer y ya te moriste, ¿no? O sea, no, el cáncer es una palabra que está satanizada, ¿no? Pero aquí estamos luchando con él desde hace 6 años más o menos, y pues bueno, los jóvenes con los que yo sigo estando, pues seguimos avanzando y estamos dándole duro a este asunto de querer hacer alguna cuestión, alguna cosa, ¿no? Hemos dejado ese interés hacia nuestra cultura, hacia nuestra raíz, ya muchos por la misma discriminación, en mi caso, ¿no? Pasa que mi abuela dejó de hablar su lengua porque ella, pues me decía, ¿no? Que en cuanto sus hijos entraron a la escuela, ella dejó de vestirse y dejó de hablar el mazahua porque le daba vergüenza, ¿no? Y ese imaginario que ella tiene de me da vergüenza es porque ella no valoraba o no tenía ese valor de decir, bueno, esta soy yo, ¿no? Y después de muchos años, su nieta saca o desentierra esa parte que ella quería de cierta manera enterrarlo. Y yo lo hago porque creo que es importante, pero finalmente uno no tiene, si uno no tiene esa sensibilidad, si uno no tiene esa conciencia, no lo haces. Y vives en un mundo mundano, ¿no? Y en un mundo de consumo. Y la globalización te come. Entonces dices, bueno, ¿qué es lo mejor? Pues lo mejor es hablar español, lo mejor es vestir de mezclilla o de ropa de marca y consumir Coca-Cola o consumir un refresco o ir a lugares bien, ¿no? Eso es lo que la sociedad nos ha enseñado.
espíritu ranchote tensheno shonyoma.